Voces que cuidan. Un programa con pasión. Voces que cuidan. Por una cultura del cuidado compasivo. Realización. Grupo Radial Semilleros Indies. Voces que cuidan en el aire, programa radial que inspira a amar. Con el profe Luis Fernando, junto a Luz Mary brillando. Amor en cada palabra, cuidado. Bienvenidos, este es el programa Voces que Cuidan, un programa con pasión. Con este nuevo encuentro radial llegamos al programa número 14 de la tercera temporada. Hoy en la labor técnica, producción de sonido y grabación nos acompaña Ancísar Vargas. Ancísar también hace la edición y musicalización y es nuestro líder Radio Poli. Comenzando este nuevo programa, le presentamos también el reconocimiento y saludo especial a la directora de este espacio, la psicóloga Luz Mary León Vasco, integrante de esta mesa de trabajo. Luz Mary, gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenida. Profe, mientras la vida me dé licencia para estar aquí en estos micrófonos, pues créame que lo voy a hacer con todo el amor del mundo. Y siempre lo he dicho en estos micrófonos que es un privilegio de verdad estar aquí sentada delante de personas que vienen a tributarle a este mundo maravilloso del cuidado. Gracias, Luz Mary. Recuerden, amables oyentes, que nuestro propósito es hacer un programa con pasión y que estamos al aire todos los miércoles entre 4 y 5 de la tarde y con repetición los sábados en el mismo horario, 4 y 5 de la tarde. Antes de ir con nuestro tema de hoy, muy especial, y el invitado especialísimo de hoy también en Voces que Cuidan, recordemos que este segmento es una realización del Grupo Radial Semilleros Indies y Programa Especial Sindis, ambos de la Facultad de Educación Física, Recreación y Deportes del Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. Además, agregamos que Sindis es el semillero de investigación en discapacidad del Politécnico, que ya cumplió o está entrando en sus 21 años de existencia. ¿Y qué tal, Luz, si nos vamos con nuestra reflexión de cada programa de entrada, con gotitas de luz? Gotitas de luz que lleguen directo al corazón, para sanar, para abrazar, para cuidar con todo el amor. En voces que cuidan, escucha el alma vibrar, con historias de vida que nos enseñan a amar. Con Luz Mary León. Creo, profesor, que hoy viene muy al caso y de acuerdo a este lindo testimonio que nos trae hoy el invitado, el tema que traemos de gotitas de luz para el día. Dice así: la muerte y la vida son dos caras de la misma moneda, conceptos intrínsecamente ligados que invitan a la reflexión sobre los sentidos y la existencia. La muerte, lejos de ser un punto final, puede ser vista como una transformación y un paso a otra forma de existencia, mientras que la vida, con su fin inevitable, se convierte en un lienzo donde cada experiencia, cada elección adquiere un valor invaluable. Así creo que hoy vamos a reflexionar muy profundamente sobre estos dos temas de nuestra finitud y de nuestro renacer. Pues Luz Mary, gracias por esa reflexión, siempre que le cae como anillo al dedo a nuestros oyentes, que en su mayoría son cuidadores y también personas que se dejan cuidar, como es el ejemplo que tenemos hoy aquí, en carne y hueso, diríamos, en buen romance antioqueño, en cabina con nuestro invitado. Luz Mary, ¿el tema cuál es? Y de una vez, ¿quién es nuestro invitado de la fecha? Hoy tenemos un tema muy especial, como le digo, siempre tan propicio y marcado también en este mes maravilloso, que es el mes del cuidador en nuestro país. Así que estamos también a puertas de llegar a esa fecha culmen del año para los cuidadores, que es el 24 de julio, fecha en el cual fue declarado el Día del Cuidador a nivel nacional. Es así como traemos el tema de la importancia de dejarse cuidar, profesor, y viene a acompañarnos el día de hoy el comunicador social periodista Ancísar Villa Monsalve, que ya usted nos ampliará su hoja de vida, profesor. Le cuento a nuestros oyentes, igualmente a quien nos está ofreciendo hoy el servicio en la grabación, al líder Radio Poli, Ancísar, quien es tocayo de nombre de nuestro invitado en cabina,
que si nos ponemos a hablar de esta hoja de vida de nuestro invitado de hoy, pues creo que serían 4 programas y hoy sería el primero, pero vamos al grano. Yo de entrada le dije al compañero, porque gratamente antes de entrar a grabación nos dimos un abrazo y recordé los comienzos, o bueno, ya comenzados los 80s en el campus de la Universidad de Antioquia, allí en el bloque 9, antes de pasar esa facultad hacia el 13, pues tenemos gratos recuerdos y quizás nos debemos muchos encuentros que a partir de hoy nos vamos a desatrasar. Nuestro invitado, Ancísar Villa Monsalve, y yo quiero simplemente con estos 3 renglones que nos envió, para que a lo largo del programa lo desarrollemos. Él es un colombiano, un antioqueño, un nacido fuera de Medellín, pero adoptado también en la área metropolitana, quien ha caminado por todo el país. Comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia, pues con tintes pero y ribetes de periodista a morir, diríamos, en Antioquia, y especialista en mercadeo y especialista en gerencia de desarrollo social. Estas especializaciones, las dos, aquí en el vecindario, en la Universidad EAFIT, y doctorado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. A lo largo del recorrido del programa vamos a estar hablando de usted, Ancísar. Pero Ancísar, ¿por qué le dijo sí a Voces que Cuidan, un programa con pasión? ¿Por qué lo tenemos afortunadamente en cabina? Bienvenido, y qué bueno volverlo a ver, Ancísar. Pues primero, y con un saludo muy especial para la psicóloga Luzmeri, para mi colega y tocayo Ancísar, con quien tenemos un afecto de toda la vida, y para Bolo y Fernando, que sos parte de nuestro corazón, porque cuando son parte de la historia, hacen parte de nuestro corazón. Muchísimas gracias por esta invitación. A mí la verdad me fascina, ustedes lo saben muy bien. Este es nuestro medio natural y uno no quisiera que se acabara el programa. ¿Por qué me invitaron? Yo realmente no sé, pero sí les puedo decir que hay 2 facetas, una que me tocó como cuidador y otra que me ha tocado para dejarme cuidar. Como cuidador, yo tuve una niña, Manuela, una hermosa criatura de unos ojazos azules hermosos que me están mirando desde el cielo, que tenía parálisis cerebral después de sufrir una enfermedad dolorosísima que le fundió el cerebro a los 9 meses, y de ahí hasta los 24 años que duró su vida. Pues obviamente nos tocó cuidarla con todo el amor del mundo, con toda la dedicación, y ahí es donde uno entiende el enorme papel de los cuidadores y el doloroso papel en Colombia de quienes llevan esa labor poco reconocida y de pronto a la que le falta mucha legislación. Y desde el punto de vista de dejarme cuidar, pues en el 2021 Dios me mandó un aviso bravo. Habitualmente su estilo conmigo, el estilo del Dios Todopoderoso, es que me da unos batacazos y después me saca adelante. Entonces, a lo largo de mi vida he tenido que enfrentar situaciones bien complicadas, pero siempre, afortunadamente nos hemos podido volver a levantar, pero simplemente porque el Todopoderoso sabe de pronto las pruebas. Ayer oí una frase que dice más o menos así: dice que seguramente no he triunfado mucho, seguramente no he triunfado casi, pero si supieras de las derrotas que me he levantado, me darías un abrazo. Y es que, Ancísar, escuchándolo a usted en esta parte introductoria suya, pues nos completa este panorama de este programa que va como un sencillo pero muy merecido homenaje a quien cuida, que en su mayoría, usted quizá lo dijo ahora, esa legislación está un poco pobre, o muy pobre todavía. La mayoría son mujeres, son damas, pero hoy por fortuna, como quien habla, ya entendemos que también es cuidar, y por eso yo creo que muchos hombres debemos irnos sumando a ese arte del cuidado. El programa que ustedes escuchan, amables oyentes, es Voces que Cuidan, llega a través de Radio Poli, a toda la comunidad académica y a la sociedad en general, pero muy especialmente va dirigido a los cuidadores. Para todos ellos un saludo y un reconocimiento muy especial. Ancísar, se me antoja, como en el comienzo ya de este programa y el despegue, ¿qué tal si este programa lo hacemos en homenaje a Manuela? Qué bueno, ¿no? Y recordar de Manuela, no sé si usted dentro de ese poemario de amores sencillos, de amores y olvidos, tiene por ahí un reglón o 2 reglones que pueda empezar este programa para que se lo dedique a Manuela, quien nos ve con ojos celestiales desde otra dimensión. Yo prometo que les traigo o les hago llegar el libro donde hay un poema de Manuela, donde simplemente hago como una invitación a quienes no la conocieron. Entonces yo digo, ¿la ves?
¿No la ves? Pero si está ahí, pues es decir, si es que a todas horas me mira, si es que siempre está conmigo, ¿cómo no la vas a ver conmigo? Algo así dice el poema. Porque esos seres, ustedes saben que transmiten unas energías completamente distintas, y como el lenguaje es absolutamente no verbal, en el caso de Manuela era un lenguaje visual, y para colmo Dios le da unos ojazos enormemente hermosos, azules, preciosos, pues es imposible uno olvidarse de ella, y sobre todo que después de cada pequeña satisfacción, como después de un cambio de pañal, como después de pasarla de la silla a la cama, como después de bañarla, como después de darle un helado, las sonrisas que nos daba, yo las tengo todas acumuladas. Eso lo hace vibrar a uno. De verdad que es muy bello el recuerdo. No esperaba encontrarme con ese recuerdo ahora, pero siempre está vivo. Es algo que no implica que uno no los deje ir, sino al contrario, que uno sabe que su energía está absolutamente constante en nuestros corazones. Puro combustible para el alma Ancísar. Directora. Así es, así que recopilando estas palabras del comunicador Ancísar Villa, recuerda usted lo último que le escribí yo a través de WhatsApp cuando estábamos haciendo todo el engranaje para esta entrevista. Le decía que nosotros, porque le recuerdo, profesor Luis, y pues, o si lo tiene usted en el radar, nuestro invitado de hoy fue vicerrector en la institución, en el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid, y le decía yo que era muy partidaria de esas eternas bienvenidas y que tenía la firme convicción de que uno no se despide. O sea, esos seres se quedan en el alma, uno se queda en la memoria de la gente y se queda en el corazón de todos esos seres que lo acompañaron a uno como depositarios de los afectos. Entonces, qué bonito uno guardar en el corazón esas personas, y qué lindo que usted traiga a colación, profe Luis, ese recuerdo tan bello de Manuela para nuestro invitado Ancísar. Y que quizás pues no somos pitonizos, adivinos, tampoco pues, tenemos cierta experiencia en la vida, y sabemos que Manuela obró también ese milagro aquel 4 de abril del 2021, porque le estamos adelantando a nuestros oyentes ese final, ese cierre de resurrección de Semana Santa de aquel año, cuando hubo una muy bella noticia para la familia de nuestro invitado Ancísar Villa Monsalve. Para adentrarnos en la parte sustancial de este segmento sonoro, y como homenaje a Manuela, nos apoyamos en apartes de un informe periodístico Ancísar y directora de Portafolio, un periódico, en su sección de economía. La fecha, miércoles 31 de marzo del 2021. Dice: casos activos de COVID continúan en ascenso y se acercan a los 50.000 en Colombia para esa época. Hoy las autoridades, decía el medio periodístico, las autoridades de salud reportan 8.646 nuevos casos de coronavirus. Siguen más datos, pero creo que quedamos hasta la coronilla de datos, de números, de porcentajes. Vamos al grano. Para esa fecha, invitado Ancísar, 31 de marzo, ¿qué sucedía con nuestro invitado? Con Ancísar Villa Monsalve. Ese fue el día, yo creo, el día en que resucité, porque yo no creía como en eso ni nada, pues pensaba que la vida simplemente era lo que uno desde el entendimiento podía creer, pero resulta que no. Ese día, 31 de marzo, me llevaban a cuidados intensivos, y hubo un momento que es absolutamente inolvidable, porque yo me veía a mí mismo, yo me veía como desde un tercer piso, y veía que con mi cuerpo había unos médicos y unas enfermeras haciendo distintos procedimientos. Pero crean, uno siente que se desliga esa energía vital del cuerpo, y que el cuerpo queda ya como realmente lo que se queda. ¿Por qué no me fui? Porque Dios no lo quiso, pero sí sentí dos instantes claramente definidos. El primero es, insisto, cuando me veía como desde un tercer piso y los médicos conectaban y me ponían líquidos y me movían y demás. Y el otro donde un médico venezolano de Valencia, Venezuela, a quien le hago homenaje hoy gracias a ustedes, me pegó una zarandeada en el cuerpo, y yo sentí como que volví a conectarme, y él me dijo: no es tu hora, te quedas con nosotros.
es una orden, vas a quedarte con nosotros. Y se quitó su bata blanca, se subió a mi cama y empezó a hacerme unos masajes durísimos por todo el cuerpo, a zarandearme, a volverme nada, hasta que yo fui volviendo, pero evidentemente también a partir de ahí, aunque yo le di las gracias y le dije estoy bien, yo realmente no volví a saber como de mí hasta después en cuidados intensivos. Y el domingo 4 de abril del año 2021 resucité nuevamente porque me dieron salida de cuidados intensivos. Si ustedes me permiten, aprovecho un instante porque me pareció muy simpático, aunque en ese trayecto puede suceder muchas cosas, entre el instante en que lo llevan a uno de hospitalización hasta el instante que le dan de alta de cuidados intensivos. Vale decir que a mí me dieron de alta y las 9 personas que habían alrededor se habían ido. Es decir, los que estaban en las otras salas se murieron todos. Cuando me sacan de cuidados intensivos, una enfermera, una auxiliar de enfermería, que por cierto también cambié mi escala de valores. Definitivamente los seres ideales, maravillosos, los seres que tienen una vocación sin igual, son las auxiliares de enfermería. Esas criaturas a quienes de pronto se les mira por encima del hombro, a quienes el personal médico a veces no respetan lo suficiente, son las que tienen que ver con uno, con todo. Es decir, si un médico diagnostica y receta algo, pero ellas no cumplen con su misión o lo hacen mal, lo matan a uno. Ahora, el tema del cuidado de la intimidad, que es una cosa bárbara. Yo pues me había llegado a quitar la ropita delante de quien había querido, pero no que me la quitaran sin querer. Y ese instante es terrible, porque cuando uno se despierta y ve que al lado de su cama están todas las cositas que le mandaron de la casa, lo que suponen que uno necesita, que las pijamas, que los pañales, y uno se mira y no está sino con un pañal y conectado, pero además en manos de no sé quién. Que eso es lo que necesita ese paciente. Exactamente. Es lo único que requiere. Y cuando tuve la primera necesidad consciente de ir al baño, aunque quién sabe ya cuántas había sucedido, no, yo no era capaz, y la enfermera me decía, tranquilo, y yo, no soy capaz, es que yo soy capaz de ir al baño, y me decía, oigan, mi papá, no, usted no es capaz de moverse, y yo intentaba, no, eso es, y después con esa decencia, con ese cariño, como respetando la dignidad humana, no sé, es un paso muy, muy difícil de asimilar, y yo sí le guardaré admiración eterna y agradecimiento eterno a todo el mundo, por supuesto, auxiliares de enfermería, enfermeras jefes, los médicos, los especialistas, pero yo creo que la escala de valor, o la escala no de valores, sino de importancia, es al revés. Pregunta, ya usted nos ha compartido ese sentimiento de pudor y al estar desnudo del cuerpo. ¿Qué se siente hoy, en este momento, o cuando usted escribió este artículo tan bello que nos han compartido para poder realizar esta entrevista? ¿Qué se siente ese proceso de quedarse desnudo del alma y tener que mostrar eso que nunca antes había sucedido antes de este hecho, de quedar en esta situación de enfermedad y quedar tan desvalido en todos los sentidos? Es que ahí hay muchas desnudeces, mi querida psicóloga, y es que uno queda como en el inicio de todo. Y debo decirles que después de esa situación, mi vida ha tenido unos giros rarísimos. Les voy a decir, por ejemplo, algo que es muy particular. Yo tenía un pequeño lote, y todavía obviamente existe, en mi pueblo natal. Yo nací en Entre Ríos, Antioquia. Y yo quise comprar siempre un lotecito, y lo compré, pero durante más de 30 años, es decir, buen trecho de la vida que conozco a Luis Fernando y a César, yo quería hacer una casa. Lo intenté como 3 veces, pero después me pedían que me fuera para Cali y me ofrecían un cargo allá, o en Bogotá, o otra vez en Bogotá, y nunca lo hice. Cuando salí de cuidados intensivos, de lo primero que le dije a mi señora fue, vamos a hacer la casa. Y ella me miró y me dijo, como se le dice a los enfermitos que se van a morir, sí, tranquilo, lo hacemos. Sí, lo hacemos. Te respaldo. Pero evidentemente no creía. Bueno, por fin hice la casa después de...
Pero lo particular es que mi vida ha cambiado en todos los sentidos después de eso, casi sin que yo intervenga. Para mí ha sido, es que usted habla del alma y para mí ha sido toda una reflexión ya larga, saber que por cuestiones muy particulares en mi vida, yo desde mi primer cargo fui jefe. En todas partes yo fui jefe de pequeñas cosas, pero era el jefe. Y ahora parece que la vida me pone a que todos los demás como que tomen decisiones frente a lo que debo hacer yo sin que yo intervenga. O sea, yo soy el último que sé. Y eso me ha llamado mucho la atención porque me pone como en una tercera persona, no me pone como en la persona de las decisiones. Pero vale decir, de pronto me estoy enredando en mis propios análisis, pero vale decir que todo eso vino después de ese cimbronazo del COVID. Toda mi vida cambió, insisto, mi escala de valores en muchas cosas cambió, mi percepción de para qué vive uno también. Por ejemplo, en estos días me puse a hacer una filtración, porque cuando salí de la clínica a la casa, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que yo cuántas camisas tenía? Digan bastantes, porque tenía muchas. Luz Mary, nuestra directora, respuesta. A ver, una cifra, 50. ¿Usted? 49. Yo tenía 127 camisas. Número bueno para chance, ¿sí? ¿Por qué les doy ese dato? Porque estando en el hospital y dándome cuenta que no tenía sino un pañal y que cuando salí de cuidados intensivos ninguna camisa de las que tenía me servía porque había perdido 11 kilos, entonces empecé a pensar que la mayoría de las cosas que yo tenía no las necesitaba, que las necesitaban más otros, ¿cierto? Y todas eran camisas muy nuevas, para mencionar solo las camisas. O sea, era exagerado porque yo camisas y pantaloncillos compraba hasta en las panaderías. Y uno se da cuenta que hay muchas cosas que no son verdad y que no se necesitan. Lo último que hice fue que hace 2 meses hice un listado de mis supuestos amigos. Y a 15 le mandé una notica diciéndole que a partir de ese día éramos conocidos, que no éramos amigos, que nunca lo habíamos sido, que eso era una mentira tanto por parte de él como por parte mía, que entonces siguiéramos siendo conocidos y si en algún momento nos encontramos bien, pero que amigos significaba otras cosas. Esas son las desnudeces del alma de las que yo quería llegar, que uno a veces se enfrasca en falacias, en situaciones a las que les dio una preponderancia, una importancia en la vida, pero resulta que es ahí en unos episodios como estos donde empieza a cobrar realmente la importancia las cosas trascendentales de la vida. Pues permítame con esta reflexión, porque hablando de falacias, de engaños, porque hemos tocado ya una parte, mucha fibra, muy humana. Igualmente nos llega a los 3 y casi le produce uno lágrimas, cuando uno dice, es que ahí no estuvieron. Pero hablando con nuestro invitado, que ya es algo, palabras mayores diría yo, recordémosle a nuestros oyentes el tema de hoy, es la importancia de dejarnos cuidar. Y yo digo dejarnos porque dependiendo de la edad que estemos, dicen, no, quienes estamos entrados en la tercera edad, somos más proclives a llegar a un centro de salud o algo, o a llamar a ese médico al cual le pagamos mensualmente para que llegue a la casa. No, esto no tiene ni edad, ni fecha, ni calendario. Y nuestro invitado hoy es Ancísar Villamonsalve, quien lo declaramos a partir de ese momento periodista. Ya los oyentes se han dado cuenta la capacidad que tiene al frente del micrófono y en el recorrido, ahora que vamos a dar de su hoja de vida, se dan cuenta los oyentes por dónde ha trasegado nuestro invitado especial de la fecha. Yo quiero seguir construyendo conocimiento con los oyentes y con esta mesa de trabajo, más con nuestro líder también allí, Ancísar, al otro lado del vidrio, recordando que la pandemia de la COVID-19 en Colombia inició el 6 de marzo del 2020, en Bogotá. Se escribió, y lo leímos todos, con la llegada de una mujer infectada de 19 años procedente de Milán, Italia. Así aparece en la historia de esta pandemia. Una cifra, hasta el 31 de agosto del 2023 se había reportado en Colombia 6.378.000 casos confirmados. Y vuelvo y digo, dejemos ahí esa cifra, porque en radio si uno repite cifras se enloquece y aburre.
vamos a esos testimonios de vida. Haciendo un poco como de recuento histórico, y cuando le pegamos ahora esa fecha del 31 de marzo a Ancísar, que fue el día definitivo cuando usted, llamémoslo así, se desdobló. Su alma fue arriba a esos 3 metros y empezó a ver a ese venezolano agitado allí al médico, jefe de un cuerpo, porque eran como 9 o más los que tenían que atenderlo a usted, reviviéndolo. ¿Cómo fue el antes de esa llegada al hospital? ¿Cómo fue que usted y su señora sintieron como esas primeras dolencias, esas inconformidades en el cuerpo? ¿Cómo sucedió y cómo tomaron la decisión de irse para un centro médico? Luis Fernando, es que realmente, digamos que debo decir que Sura, que es mi EPS, nos atendió muy bien desde el principio. 2 o 3 veces fueron a mi casa porque evidentemente pues los síntomas empezaban a mostrar que había algún deterioro o algo por el estilo. Y ya llegó un día, pues, y fueron, y realmente fueron muy responsables, para decirlo de alguna manera. Hay muchas maneras de decirlo. Pero ya un día sí me sentí que no podía con mi cuerpo, mucha fiebre, obviamente estaba la saturación por debajo, por allá por 76, y bueno, y mi señora también estaba en situación difícil. Entonces cogimos nuestro carro y nos fuimos a los lugares donde supuestamente nos atendían. Debo decir que en uno estaba cerrado, o sea, había tanta gente que eso lo cerraron y dejaron los que habían adentro. Después fuimos a otra clínica, nos dijeron, había mucha gente, ni siquiera nos arrimamos. Luego llegamos a una clínica aquí cerquita, quisiera decir el nombre, pero mejor no le hacemos daño, donde un vigilante nos tiró la puerta, pero no estoy diciendo eso interpretativamente, no, nos tiró la puerta y nos dijo algo así como, aquí no atendemos, aquí no, y me tiró la puerta. Entonces yo me quedé ahí, se me prendió la lamparita porque ya el desespero ya cada vez estaba peor, mi señora también se veía mal. Entonces llamé a un alcalde amigo del sur del Valle de Aburrá, y cuando digo alcalde amigo es porque era un muchacho al que yo le había ayudado. Yo monto campañas políticas, yo soy estratega de campañas políticas. Lo llamé y me dijo, pero ¿usted qué está haciendo por allá? ¿Por qué no vino aquí primero? Pues porque no se nos ocurrió. Habían acabado de abrir 20 salas de cuidados intensivos, y cuando yo llegué al hospital, él me recibió, me ayudó a bajar porque ya no era capaz casi de caminar, y rompiendo todos los protocolos, ahí sí, debo decir que entró por urgencias con nosotros y le dijo a la médica jefe, yo sé que estoy rompiendo los protocolos, pero él me dice, doctor Ancísar, al doctor Ancísar no se le puede, yo necesito que me lo atiendan, y si hay alguien que se queje o algo, yo respondo, pero ayúdenme. Nos metieron a una salita, nos atendieron a los dos, por allá, eso fue tipo 10, creo yo, quizá por ahí a las 2 o 3 de la mañana, ya sí dijeron que hospitalización para mí y mi señora, que hospitalización en casa o algo por el estilo. Y a partir de ahí pues empezó ese momento muy difícil, porque cuando yo veo que detrás de 2 puertas de vidrio mi señora me mira por última vez, yo sentí que esa mirada era la última vez que la veía, y yo creo que ella me la dio también con esa intención. Entonces es un momento absolutamente difícil, absolutamente imposible, pero después el equipo médico, que no solamente conmigo, debo advertir, a mí, digamos que rompimos los protocolos en ese momento, pero a todo el mundo lo atendían por igual, y cuando llegamos ya a hospitalización, pues insisto que yo ahí ya perdí como mi conciencia, en el sentido de yo saber qué estaban haciendo conmigo. Después recuerdo vagamente que no sé en cuánto tiempo pasó, pero después me llevaron a cuidado intensivo en una silla de ruedas, yo medio lo recuerdo, y después todos los procedimientos, unos muy dolorosos, sobre todo cuando le sacan a uno sangre de las arterias. Eso es 2 o 3 veces al día, pero eso duele terriblemente, y según ellos no hay otra manera de hacerlo, y eso era constante. Y yo era el más consciente, pero yo veía que salía y oía uno el lloro, los propios médicos.
y las propias niñas lloraban, siempre lloraban. O sea, uno cree que se acostumbran, no se acostumbran. Esas personas que tienen real vocación y todo, cuando se les iba a alguien, les dolía. Y miren esta anécdota que tampoco quiero mencionar su nombre y que Dios lo tenga en su santa gloria, pero un amigo mío de infancia que ocupó cargos públicos muy importantes y todo lo demás, que era un hombre un poquito soberbio, no le estoy faltando a la verdad, llegó a ese hospital unas horas, 2 horas después de mí. O sea, habíamos sido compañeros de infancia, de primaria. Y él llegó también en un estado crítico, pero desde el principio dijo que allá lo dejaban morir. Que allá lo dejaban morir y que él no se dejaba atender allá. Bueno, finalmente lo atendieron porque es que ya no tenía cómo defenderse. Evidentemente estuvo 2 días allí, le consiguieron cupo en otro lado porque toda la familia presionó que allá no, y se lo llevaron para una clínica de tercer nivel, pues, una clínica con todo el poderío, y al otro día se murió. Entonces uno ahí se da cuenta que es Dios el que dice dónde y cuándo, que no es uno. Seguimos en este programa homenaje a Manuela Villa, porque realmente yo creo que ella también ejerció ese milagro desde esta respuesta que nos está entregando nuestro invitado Ancísar Villa Monsalve, sobre cuando llegó con esas dolencias en compañía de su señora esposa allí a ese centro médico, que cayó como anillo al dedo, porque aquel amigo también, ex alcalde o alcalde de la época de un municipio del área metropolitana, pues abogó por Ancísar, por nuestro invitado especial. La pregunta que me surge a mí de entrada en este programa especial, que titula La importancia de dejarse cuidar, pero lo ampliamos más, la importancia de dejarnos cuidar, con el periodista Ancísar Villa Monsalve, es ese primer momento cuando hacen la prueba y ya toma la decisión de que la esposa va para la casa a cuidados domiciliarios, con esos cuidados rigurosos de la época, pero el señor Ancísar, usted se debe quedar. ¿Cómo es también esa humanidad que le tocó a usted vivir de esos médicos? ¿Cómo le dieron la información a un periodista que quizás nosotros preguntamos todo y si nos dan un papel lo rayamos todo y una grabadora lo grabamos todo? Pero en el caso suyo, ¿cómo elaboró y cómo le entregaron esa noticia que era muy dura para la época? Pero era la más esperada. ¿Sí? Entonces, de alguna manera uno como que sentía que le iba a pegar, pero no sabía cuándo. Digamos que nos dieron un diagnóstico familiar. Yo tengo dos hijos que en estos momentos tienen 22 y 20 años, y mi hija mayor, Melissa, que es hermana de Manuela, de un matrimonio anterior, que es así, a partir de ahí, mi gran ángel de la guarda. Porque Melissa, es que se fundieron muchas cosas. Es que definitivamente cuando Dios lo decide, a mí me entran al hospital Venancio de Sabaneta. El personal médico, si hay uno mejor, que me lo muestren. Pero digo también, sobre todo, las auxiliares de enfermería, las enfermeras. O sea, todo el mundo en ese hospital, cuando hablan mal de ese hospital, a mí me duele. Es como que hablaran mal de mi mamá, porque la verdad se portaron supremamente bien. Pero yo tengo la fortuna de que en la familia tengo varios médicos primos. Y hay uno que es un hombre muy prestigioso en Estados Unidos, se llama Otto Villa, y es especialista en pulmón, pero además es subespecialista en urgentología y en esas cosas ya finales. Entonces había un trípode ahí entre la gente del hospital de Sabaneta, mi hija, que me decía el médico jefe que le daba todo el pesar del mundo porque ella, que él cree que se estuvo todos los días, que a todas las horas que salía estaba sentada en unas escalas fuera, porque ella no concebía que su papá le fuera a pasar algo. Y ella me llevaba frutas, y ella me llevaba una cosa y la otra que no podía consumir, y ella me llevaba más pañales, y ella me llevaba más cosas, y obviamente, afortunadamente, había tanta gente que necesitaba que todo eso servía para alguien. Para todos. Y el médico desde Estados Unidos hablaba con los médicos de aquí, muy queridos también, que compartían, y todos los días me monitoreaba. Pero por ejemplo me dijo, eso fue Semana Santa, Fernando, cuando estuve ya como en la parte crítica, Semana Santa del 2021. Entonces él me dice, mira,
Porque el martes santo una médica va y me dice que me iban a dar de alta, que si todo salía bien, pues en unas 2 horas me daban de alta, que me iban a hacer una última prueba. Y me la hicieron y salió mala. Y me dice mi primo que de miércoles como a viernes él no sabía qué decir porque simplemente todos los indicadores eran muy malos. Y yo no me di cuenta de nada, realmente yo no me daba cuenta mucho de nada. Entonces, hubo una colaboración, digamos, virtual con él, más el apoyo de mi hija y de mi esposa y todo el personal médico. No, eso hacen una labor desde el punto de vista no solamente de la medicina, sino desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de soporte intelectual, porque como decías, nosotros queremos entenderlo todo. Entonces yo preguntaba con las manos, con los ojos, yo preguntaba qué seguía y yo creo que se les volvía desesperante. Pero ustedes, los colegas, la verdad se portaron muy bien a nivel de seguimiento, tanto que cuando yo salí ya para cuidados intermedios, un médico barranquillero fue y me dijo: mira, ¿tú quién eres? Le digo yo: ¿cómo así? ¿Por qué? Y yo, pues un paciente. Me dice: no, dime tú quién eres, que aquí llaman periodistas todo el día, y yo estoy angustiado porque tengo muchos pacientes, no preguntan y no por ti, y si a ti te pasa algo, pues a todos nos va mal. Y yo, yo soy periodista, pero es que también, y el alcalde se disfrazaba para irme a visitar todos los días. Ese muchacho se portó maravillosamente bien. Entonces mira que ahí también como que esa fuerza espiritual y ese cuidado de la gente y todo le ayuda a uno. Ese alcalde, perdón, directora, como para terminar esta idea, está en esa lista de amigos que usted hace 15 días hizo, y está incluido ahí. No, está en los que se quedaron, porque hice una filtración de los que fueron. No, los que se quedaron, digo yo. Eso está, y en letra de molde debe estar. No, es que ese es un ángel. Pues, ¿por qué no hablamos del nombre de él? No, es Santiago Montoya. Santiago Montoya, un joven alcalde que era el alcalde de Sabaneta y que sigue su carrera política. No lo mencionaba porque sigue vigente y porque tiene aspiraciones, pero para mí, y yo lo digo en un relato que de pronto le compartí en César, y por lo que veo en César les compartió a ustedes, yo le tengo que agradecer, pero enormemente. Por supuesto. Porque él fue como el ángel que me fue llevando. Si ese instante no ocurre, esa noche yo me muero. Sencillo. Y quizás también por ese efecto que hay sentimental, su esposa tampoco estaría. Seguramente. Vale decir que en ese mismo momento otro colega nuestro, Jorge Humberto Moreno, la pasó peor que yo, porque además él estuvo en cuidados intensivos más tiempo. Una linda voz también de nuestra radio antioqueña en César, ¿cierto? Creo que hay un par de anécdotas para contar sobre esta situación y que uno la vivió y que le pone a uno como los pelos de gallina. Nuestra directora, para no dejar este capítulo adelante en esta conversación, que es una conversación pues tan amena, tan reflexiva, pero a veces que es dolorosa, pero es necesaria, porque estamos hablando de temas supremamente elevados, sustanciales para la existencia humana. Así directora. es, profesor Luis, desde el principio que nació Voces que Cuidan, nos hemos enfocado en el cuidado, así con esa concepción nació. Así que todos nosotros, desde la cuna hasta la tumba, estamos supeditados a ser cuidados y también a ejercer el rol de cuidador. Hoy en día, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Con qué ojos ve usted hoy en día al personal sanitario, al personal del cuidado en atención hospitalaria, después de todo este proceso que a usted le tocó vivir? Se lo voy a decir con una anécdota de hace 15 días. Hace 15 días tuve la fortuna de ir con algunas personas a mi casa de campo, donde ustedes están invitados, y de verdad se los digo. Gracias a San César. Con una médica. Y desde que salimos de Medellín le dije: usted tiene una misión, pero no le voy a decir cuál. Ella me dijo varias veces: San César, dime cuál es la misión. Y no le voy a decir cuál. No le voy a decir cuál. Y llegamos a la vereda donde está mi casa de campo, y al segundo día la llevé a una casa donde hay 2 ancianos que tuvieron 10 hijos y ninguno, ni uno solo, les apoya. Y son ancianos prácticamente analfabetos. Entonces yo llevé a la médica allá y le dije: esa es su misión. El Señor
tenía una prótesis en un pie, se resbaló, la prótesis ya estaba vieja y lleva 6 meses en una cama y no le han ordenado el cambio. Parece que hay problemas de prótesis también, pero ya el señor por la inmovilidad ya tiene problemas vasculares. Entonces yo le dije, ahí está su misión, la dejo con ellos dos y mire a ver qué puede hacer. Pues mire que no les miento, mire que todo se conecta. Todo se conecta. Cuando estábamos entrando aquí, mire por favor la hora en que esta dama me escribe. 9:16. Y nosotros entramos al estudio a las 9:30. O sea, a las 9:16 me escribió y me dijo que ya había hecho todo lo que estaba en sus manos y que un equipo médico iba a ir desde Medellín hasta allá a hacerles una evaluación integral para saber qué se podía hacer con el señor y que les parecía inaudito que no los hubiesen atendido y demás. Pero ¿qué es lo más hermoso de todo eso? Que la médica trabaja en una EPS y nos hizo el favor haciendo todo el trámite en otra EPS que nada tiene que ver con ella. O sea, si fue, los revisó, los medicó, les dijo que sí, que no, les consiguió un equipo médico que vaya hasta allá, que es un trabajo bien difícil, con fisioterapeuta, con médico y con traumatólogo, ortopedista y eso. ¿Ustedes no creen que ahí está Dios? Es decir, a su pregunta, psicóloga, pues yo cómo veo ahora la vida. Yo veo la vida como la oportunidad de servir. Yo creo que yo siempre la vi así, pero ahora es tan evidente que cuando alguien necesita algo, también es responsabilidad de uno ayudar a que eso se solucione si uno tiene contactos. Porque al decir de un amigo mío, y sobre todo los periodistas lo sentimos muy de cerca, la vida es gente con gente. Y nosotros conocemos mucha gente. Y a uno le da menos pena pedir un favor para un tercero. A uno le da pena pedir un favor para uno, pero para un tercero no. Yo estoy hoy feliz de que esa médica se haya comprometido de esa manera y estoy feliz de yo haber podido hacer el contacto. Porque de alguna manera es pagar un poquito, si se puede decir así, aunque el término no sea tan válido, lo que hicieron conmigo. Le recordamos a nuestros oyentes que nuestro invitado es el periodista Ancísar Villa Monsalve, quien tiene una hoja de vida pues muy extensa. En el cierre del programa trataremos de recopilar datos generales y también conocer un poco de su comienzo, de sus principios, de su niñez y juventud también. El tema de hoy, un tema apasionante, la importancia de dejarnos cuidar todos. A propósito de este mes de julio, mes del cuidador en Colombia. Esta es la esencia como del programa, aunque todo ha sido tan emotivo, tan vibrante, Ancísar, agradeciéndole mucho su presencia aquí en cabina. ¿Qué le diría a usted a los oyentes, uno con tamaño inconveniente encima? Por esa época en donde yo recuerdo en mi grupo, en mi hogar, decíamos, es que nos vamos a morir todos, pero pues vamos a disfrutar la vida. Hoy puede ser el último día. Y tratábamos de hacerlo porque allí convivíamos 5 personas. Esas 5 personas, mi esposa, mis 2 hijos y mi compañera de mi segundo hijo, con quien hoy ya está matrimoniado y esperan a Alejandrito, si Dios quiere. Ya están ustedes aquí ante un abuelo entonces. La idea es que cuando nosotros teníamos ese temor y ese miedo ahí adentro, pero cuando ya uno lo llevan a un centro asistencial, porque me tocó llevar 3 veces a mi suegro con cáncer de próstata y nunca salió positivo. De esas cosas raras de la vida, pero ¿por qué unos sí y otros no? Entonces uno hace esa reflexión de vida y dice, pero alguien que tiene esta comorbilidad que podría de pronto pues, ofrecer su vida, diría uno, en aras de que otros, los más jóvenes, no, pero eso había fallecimientos de lado y lado. En esas condiciones que usted estaba, ¿cómo se dejó cuidar? ¿Qué cree que puso de su parte o por qué Ancísar Villa Monsalve se dejó cuidar? Los médicos de cierta manera le ponen a unos retos también y le dicen, vamos a hacer tal prueba a ver si usted es capaz, si la resiste. Y obviamente yo vi que desde el principio, yo creo que con todos no, pero conmigo siempre me explicaban qué me iban a hacer.
sobre todo pues cuando estaba consciente. Insisto que hubo unos tiempos en donde yo no sabía de mí, pero cuando estaba consciente sí. Entonces yo lo que pues, es decir, es que uno no está en condiciones de reclamar nada. Ahora, yo he tenido un principio de vida a través de toda mi vida, y todas las personas que han trabajado conmigo en algún sentido lo pueden testificar. Yo siempre dejo que el que sabe haga, porque hay muchas jefaturas que intentan decir lo que el otro hace mejor, pues intentan decir qué debe hacer alguien que lo sabe hacer mejor. No, yo generalmente me he rodeado de la gente que necesito en cada área, pero para dejarlos hacer, para que agreguen valor, porque no tiene sentido que uno crea que por ser el líder o el jefe, que son dos cosas bastante distintas, pues uno es el que lo sabe hacer todo. Y que los contratas para regañarlos. Y para molestarle la vida y para... Bueno. Por ejemplo, Ancísar Vargas, mi querido colega, está haciendo algo que, déjenme contar una pequeñísima anécdota. Cuando yo era gerente regional de RCN en el suroccidente del país, hay una emisora que se llama Radio Calidad en Cali, que era líder líder total en el sector popular. Éramos sobrados en esa emisora. Y la abríamos a las 5 de la mañana con un programa muy, muy particular que hacía Nelson Moreno Holguín, una voz muy reputada en la capital del Valle. Y algún día, yo vivía 5 minutos de la sede, y algún día prendí el radio a las 5 de la mañana porque me desperté y no prendieron la emisora, y a las 5:05 nada, a las 5:10 nada. Entonces, como yo vivía a las 5 minutos, me fui en pijama. Se le revolcó el estómago. No, porque como periodista. Y como gerente uno se quiere reventar por todo. Entonces me fui para la emisora, le dije al vigilante rápidamente, abrí mi antena 2, y empecé a mover perillas y puse el himno que había que poner, y a las 5:17, muy buenos días, oyentes, amigos, estamos en Antena 2, un placer saludarlos hoy, tal cosa y tal otra, y hágale. A las 5:25 llegó el control y llegó con el locutor. Llegaron tarde, algo les pasó. Cuando me vieron allá en pijama, despelucado, no lo podían creer. Entonces se acercaban y me decían que si le hacía. Y yo no, espere, yo seguía haciendo el programa. Y después había otro a las 6 de la mañana, y entonces había un invitado. Entonces en pijama lo entrevisté y me quedé ahí hasta las 7. Y ellos esperando, y se veían las caras de angustia, y eso, pasaba un periodista por allá de los que estaban en otra emisora, y pasaba el de la Mega, y pasaba el de Rumba, y me veían allá, y se les hacía muy raro. Y yo después mandé al conductor y le dije, ¿vos sabes dónde está mi ropa? Tráeme alguna cosa. Y bueno, me bañé y me vestí en la gerencia, y bueno, seguí. El control, 9:10 de la mañana, doctor, necesito hablar con usted. Y yo, sí, ahorita hablamos, estoy ocupadito, pero ahorita hablamos. Y así lo mantuve 3 días. Hasta el tercer día, como las 4 de la tarde, que lo atendí y le dije, ¿qué te pasa, hombre? ¿Por qué estás viniendo tanto? Y me dijo, no, es que yo le quiero explicar tal cosa y tal otra. Y yo, no, tranquilo, no pasó nada, te cogió la noche, ojalá no te vuelva a coger. Y entonces, yo, no, ya, ese fue el castigo. Pero ese día entendieron que el hecho de que uno deje hacer y que el hecho de que uno oriente no quiere decir que uno no sepa. Entonces hay que tratar siempre de saber lo que uno pide para uno saber qué tan complicado es hacerlo. Ancísar, aquí nace un programa, y lo pongo aquí como en la mesa la posibilidad, en pijama con Ancísar. Y mi invitado especial, pues de pronto el primer programa, me invita para hablar por ahí de los comienzos del bloque 9 de la universidad. Hombre, ya estamos entrando en la parte final. Preparo aquí a Luz Mary para que vamos haciendo como el cierre, porque quedamos con los oyentes que vamos a conocer también generalidades del profesional que hoy nos acompaña. Sí. Pero cerremos hablando de este milagro, la Semana Santa del año 2021, en la época en donde resultó positivo pues Ancísar para la COVID-19, e igualmente su esposa. Comenzó el 28 de marzo con el Domingo de Ramos. Ya hablamos que el 31, que fue miércoles, fue ese día como que en donde se iba a ir, pero aquel médico venezolano hizo el esfuerzo con su cuerpo médico, con sus asistentes, con sus enfermeras, y aquí está con nosotros. Y finalizó esta Semana Santa el domingo 4 de abril, Domingo de Resurrección. Hombre, realmente hay un escrito muy lindo, yo lo he leído 2 veces, lo quise imprimir, pero
también estoy en aras como de llevar todo a esto de la internet, digital, sí. a lo digital, que es la enseñanza que hoy nos dan para no acumular tanto papel. Por eso me debe seguir en Instagram, ¿no? Es que aquí hay un montón de confesiones, es decir, que son tareas pendientes. Y lo que es la psicóloga, Luzberi, me ha puesto en sintonía con muchas de ellas. Igualmente también Ancísar Vargas, el líder Radio Poli. Estamos aprendiendo a la par, profe. Vamos a aprender, sí. Entonces, ese domingo de resurrección, ¿qué significa para Ancísar, nuestro invitado, Ancísar Villa Monsalve? Porque ese 4 de abril del 2021, pues respetando esa palabra de resurrección, usted también tuvo una resurrección y está aquí con nosotros. No, sin duda es una resurrección porque salir de cuidados intensivos es como el pase a la libertad para un preso, ¿cierto? Tanto que a las 11 de la mañana más o menos una niña auxiliar me dice que se va a ir conmigo para cuidados intermedios y que ella va a estar pendiente. Y yo como que me dormí, seguramente en cuidados intermedios, y cuando alguien me tocó y era otra niña, también muy joven, y me dijo, nos vamos. Y yo le dije, no, yo no me voy. Y me dijo, pero es que nos tenemos que ir. Y yo le dije, no, yo no me voy. ¿Usted quién es? Porque era otra niña. Y me dijo, yo soy la jefe, o era una internista, pero una niña muy joven. Me dijo, pero es que me lo tengo que llevar. Y yo, no, yo de aquí no me muevo ya, yo allá no vuelvo. Me dijo, ¿y es que para dónde cree que vamos? Yo, para cuidado intensivo, yo allá no vuelvo. Olvídese que yo no vuelvo a entrar. Y ella me dice, no, es que está en cuidados intermedios, pero ha reaccionado muy bien, vamos a hospitalización, que es como la tercera fase. Entonces, ahí me dejé llevar, pero no, yo estaba arranchado y además estaba seguro que a cuidados intensivos no me volvía a dejar llevar. Y esta anécdota se las tengo que contar antes de que finalice el programa porque me llegó al corazón. Cuando yo era gerente de Coopercolt, que era la cooperativa de periodistas, que lamentablemente, bueno, no digo más. La dejaron acabar, sí. Sí, pero lamentablemente cuando me fui de gerente de RCN y volví a los 5 años, dije que se había acabado. Qué pesar. Pero no se acabó, la acabaron. Pero a mí me entregó la gerencia Edgar Garcés. Cuando yo estoy ese día en cuidados intermedios, me llama Edgar Garcés, quien me había entregado la gerencia años antes, muchos años antes, más de 20 años. Y me dicen, César, me acabo de enterar que acabas de salir de cuidados intensivos. Yo estoy en una clínica, estoy en unos cuidados respiratorios, porque también tengo COVID, pero gracias a Dios estoy muy bien. Te deseo lo mismo. Y al otro día Edgar murió. Fue la última llamada que hizo Edgar para desearme la vida a mí, y él se fue al otro día. Les estoy citando el nombre de Edgar porque es un testimonio, es que son un montón de señales. Entonces uno se pregunta, mi querida psicóloga Luzmeri, ¿para qué uno está aquí? ¿Para qué uno se queda? ¿Por qué Dios a uno le da esas señales? Luzmeri, usted, nuestro invitado nos entregó una vivencia que nos llevamos por siempre, porque esa con la que cerró es de moverle a uno el piso. En el cierre usted, para despedir también de mi parte a nuestro invitado especial de la fecha y mandarle el saludo habitual a nuestros oyentes. Trascender es, creo que aquí hay una misión, un objetivo en esta vida, en este plano, que debemos de cultivarlo con todas y cada una de nuestras acciones del diario vivir y hacerlo lo mejor posible. Y como lo decía también nuestro invitado de la fecha, Ancísar Villa Monsalve, hay unos propósitos máximos a los que tenemos que apuntarle y estar al servicio de los demás. Creo, profe, que va a ser como una de las grandes lecciones que me llevo del programa de hoy, porque creo que ese es el fundamento especial que tenemos en este plano de vida. Servir. Deuda con los oyentes, conocer más de esa niñez, de esa juventud de Ancísar Villa Monsalve, nos hará la ceñita para de pronto construir también y hacer periodismo sobre ello, porque así uno muchas veces, como uno lo ve que es muy modesto en cuanto a repetir cosas de su historia, para mí siempre fue un émulo y un ejemplo de vida. Quiero cerrar con esto. Ancísar, para mí fue ese referente en la Universidad de Antioquia. Quizás estamos como con la misma edad, llegamos también con las mismas necesidades de barrio, situaciones muy crudas y duras en ese bloque 9 del alma mater. Pero yo sí no lo dejo pasar para decirle que gracias. Cuando usted fue asesor gerencial en Colanta e iba a estudiar a la Universidad de Antioquia,
yo estaba pero tirado. Y estaba en mi primer año de casado. Y ya venía en camino mi hija mayor. Dios. Y alguien me dijo, dígale a Ancísar. Y yo le dije a usted, y usted me mandó enmarcar unos cuadros. Yo en mi casa tenía una marquetería. Ajá. Y le hice 4 cuadros a Ancísar y Ya me me los pagó volvió, bien. ya me volvió. Ancísar, Dios le pague, que ya sabemos por qué usted debe estar aquí. Con esa labor de marquetero, en aquella época también mi faceta, usted se apareció en mi camino y me ayudó. Pero Fernando, nos ayudamos todos. Mire, Ancísar Vargas en algún momento me llama y me dice, Ancísar, ven, que te necesito de profesor en tal cosa y tal otra, y uno, cuando siente que los colegas por lo menos reconocen que uno también puede hacer aportes y demás, los quiere más. Vale decir que me alegró mucho que me hubieran invitado, se los agradezco, Dios les pague, decíamos en mi casa, pero sobre todo sentirme entre colegas y con esa, ¿cómo se dice?, con esa química de Luz Mary, nuestra psicóloga, pues uno se siente como protegido, de manera que Dios los bendiga y para adelante. Están haciendo un trabajo que le va a servir a mucha gente, porque nada es superior a los testimonios de vida. Uno puede teorizar sobre lo que quiera de sus saberes, pero cuando uno tiene los testimonios, esos testimonios tienen que dejar alguna lección, y yo quisiera dejar una sola solicitud a quienes nos escucharon. Hay que servir, es decir, si cualquier cosa que usted haga en la vida como profesional o en su arte o en su oficio no sirve para generar bienestar en los demás, no tiene sentido lo que haces. Ese es el mejor homenaje. Con su cierre nos despedimos. Programa número 14 de la tercera temporada. El título de la importancia de dejarnos cuidar. A propósito de julio, el mes del cuidador en Colombia, el invitado, el periodista Ancísar Villa Monsalve. Muy amables, los queremos mucho. Voces que cuidan en el aire, programa radial que inspira a amar. Con el profe Luis Fernando, junto a Luz Mary brillando. Amor en cada palabra, cuidado compasivo en cada charla. Un equipo que sabe escuchar, ejemplos de cómo cuidar. Voces que cuidan en el aire, programa radial que inspira a amar. Con el profe Luis Fernando, junto a Luz Mary brillando. Con compasión y corazón, historias que nos dan razón de amar y dar sin condición. Así es, voces que cuidan en sintonía. Buscando personajes reales, historias de luchas y alboradas, unidos en este camino, en Semillero contándonos destinos. Con compasión y corazón, historias que nos dan razón de amar y dar sin condición. Así es, voces que cuidan en mi sintonía. Radial y lleno de vida, cuidado que se dan sin medida. Voces que alientan y guían, en cada emisión una alegría. Radio Poli, Webisora. Compasión y corazón, historias que nos dan razón de amar y dar sin condición. Así es, voces que cuidan en mi sintonía. Voces que cuidan en el aire, programa radial que inspira a amar. Con el profe Luis Fernando, junto a Luz Mary brillando. Junto a Luz Mary brillando.